Hola, hola, buenas noches, bienvenidos a estos lives de los martes. Hoy es martes 6 de noviembre y estamos en el live número 20 de estos lives que tenemos ya todas las semanas, que mientras tanto he bautizado como Yo Puedo Invertir TV. Perdón. Y pues hoy vamos a tratar un tema súper interesante, como siempre trato por lo menos de traerlo, que me parece interesante pues a mí, y es una pregunta que me hacen muy frecuentemente, y es si debemos invertir o primero pagar deudas, o si para invertir yo primero tengo que haber pagado deudas. Bien, es lo que vamos a tratar en el día de hoy. Creo que es algo muy común que mucha gente pues pregunta. Hola a las personas que se van uniendo por ahí en Instagram, ya se ha activado bastante. Yokaira, bienvenidos. Lisa, Diomari González, saludos. Si nos pueden ir comentando tanto las personas de Instagram como las personas de Facebook, de dónde se conectan, si están en Santo Domingo, si están en algún otro país. Déjame ajustar un poquito esta cámara que está un poco alta. Ahí estamos mejor, ok. Y si tienen preguntas a lo largo, saludos Maribel que está uniendo por aquí en Facebook. Si tienen preguntas sobre el tema, la pueden dejando su comentario y en un momentito, cuando avancemos un poco, vamos a ir pues contando o tratando de responder esas preguntas. Bien, ya casi iniciamos. Saludos, Felipe, Diomari, hola, saludos por ahí en Instagram. Hanoi se conecta por aquí en Facebook. Si nos pueden ir comentando de dónde se conectan, les agradecemos. Desde Nueva York, Yokaira, excelente, gracias. Saludos, Maribel. Entonces, le comento rápidamente lo que puse aquí en el post ahora. Existen muchas ideas erróneas sobre si debemos primero pagar todas nuestras deudas antes de comenzar a invertir o si debemos pagar deudas con nuestro dinero ahorrado en vez de invertir. Es algo también muy común. Bueno, Ramón, pero yo tengo el dinero ahí, ¿por qué no pagar la deuda? Vamos a ver un poquito también de eso en el día de hoy. Perdón. Y el punto es que realmente no existe una sola respuesta, señores. No es una respuesta, no hay una respuesta correcta o universal, todo depende pues de las condiciones, ¿bien? Muchos autores tratan de indicar como que sí, que hay una sola respuesta. Sí, tienes que pagar deuda y punto, porque es lo que es más efectivo en el tiempo y demás. Y no, no es tan sencillo. Perdón, y la idea de este live es que vamos a tratar de explicar pues las cosas que debemos considerar antes de tomar esa decisión y algunos diferentes escenarios que más o menos traté de pensar y analizar para poder presentarles pues ejemplos y qué podemos hacer o qué nos conviene en cada caso. Bien, entonces, al final yo puedo decir que todo depende. A mí, por ahí, por ejemplo, anda Dave Ramsey, que es una persona pues muy conocida y muy respetada en los medios en Estados Unidos, y él aboca mucho a que se pague el préstamo de la casa, por ejemplo, y como que no da mucha explicación y lo sobresimplifica, yo considero. Y vamos a tratar de explicar un poquito también eso, de si realmente debemos pagar o no nuestro préstamo de la casa, si hace sentido. Y yo te puedo decir que la mayoría de veces sí, pero hay que analizar con calma que, por qué lo estás haciendo. Y para eso, al final o más adelante, vamos a tener una hoja de cálculo y un video que te voy a compartir, donde en esa hoja de cálculo que tú vas a poder descargar, vas a poder poner pues tus datos para evaluar lo que sería pagar el préstamo de tu casa, ¿qué significa eso? Versus, o tener un préstamo en tu hogar versus lo que sería invertir, por ejemplo, esa cuota de vivienda en el tiempo, cómo se ve en el tiempo, para que tú veas la diferencia entre lo que es tomar un préstamo y lo que es invertir, que es algo de lo que te da un poquito de luz de más o menos cuándo te puede convenir o no pagar una deuda o el préstamo de tu casa o no. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿bien? Entonces, lo primero que quiero decir es que ¿de dónde partimos? Para mí, la primera premisa que tenemos que tener claro y dónde partimos es que siempre debemos estar ahorrando e invirtiendo. Siempre debemos estar ahorrando e invirtiendo para crear patrimonio, para nuestra independencia financiera, para nuestro retiro, para poder hacer frente a las adversidades, para nuestro bienestar futuro. Bien, entonces, el que yo esté en un momento necesitado o que tenga préstamos, yo debí haber tomado los préstamos adecuados para mi condición, de forma que eso no afecte mi nivel de ahorro ni mis gastos mensuales. Que ahí es donde está muchas veces el problema de muchas personas, donde toman un préstamo para vivienda, por ejemplo, con un monto demasiado alto que la cuota que llevan mensualmente pues no la pueden pagar. Entonces, si yo tomé los préstamos adecuados, yo no debería tener problemas para poder ahorrar e invertir. Yo siempre debería estar ahorrando e invirtiendo, ¿bien?
Es la forma en que yo lo veo. Es la forma ideal de verlo, ¿bien? Pero yo sé que mucha gente quizá no está en ese punto, entonces vamos a ver diferentes escenarios y qué podemos hacer. Entonces, eh, además de eso, de esa premisa que acabo de comentar, de que tenemos que estar ahorrando e invirtiendo regularmente y los préstamos que tomemos no deberían afectar esto, pues también tenemos que tener muy claro, muy consciente que siempre debemos haber podido crear ese fondo de emergencia. Debemos tener ese colchón, digamos, ese buffer que me va a permitir pues enfrentar un inconveniente sin tener que financiarme. Entonces, siempre hemos repetido muchas veces eso, donde yo tengo que saber cuáles son mis gastos básicos del hogar y tener por lo menos de 3 a 6 meses en algún tipo de producto líquido, sea una cuenta de ahorro o sea un certificado a corto plazo, que me permita a mí pues hacer frente a cualquier inconveniente que yo pueda tener. Bien, entonces de ahí tenemos que partir. Yo siempre tengo que tener un plan de ahorro y de inversión y también yo debo haber podido crear ese fondo de emergencia. Bien, esas son las primeras premisas. Pero ahora bien, fuera de eso, yo puedo decir, ok, ahora bien, ¿cuándo pagar deuda antes de invertir? ¿Cuándo de verdad yo debería quizá parar el asunto de las inversiones o enfrentar primero las deudas antes de invertir? Y antes de entrar en eso, quiero poner en contexto varias consideraciones que tenemos que tener o datos que tenemos que tener para poder antes tomar la decisión. Bien, que es lo que muchas personas como que sobresimplifican y no ven estos puntos. Saludos a M. Santos, que entra por acá y me saluda. Wendy Chain también, bienvenida. Eh, Leslie también, saludos. Fórmula 1, hola, hola, saludos a todos por ahí que me están saludando. Entonces, ¿cuáles son esas consideraciones? Pues lo primero que tenemos que saber es cuál es mi nivel de ingreso versus mi nivel de gastos. Bien, si yo tengo un nivel de ingreso o un nivel de gastos que está muy por encima, muy apretado con mi nivel de ingresos, pues probablemente si esto se debe a deudas, tengo que considerar qué voy a hacer con ello, ¿verdad? Entonces, el primer dato que tengo que saber cuál es mi nivel de ingresos versus mi nivel de gastos. Y esto evidentemente varía mucho dependiendo de tu situación en que estés o tu etapa en la vida. Si tú estás soltero, ese nivel de gastos e ingresos puede ser perfectamente diferente y quizá te pueda dar el lujo de tener quizá más préstamos porque no tienes tantos gastos básicos, pero si estás casado y tienes hijos es otra condición la que tienes. Entonces se van dando cuenta, como yo digo, que muchas veces como que sobresimplifican el asunto de si pagar deudas o no. Otra cosa que tienes que tomar en cuenta es tu situación económica y financiera actual. ¿Tienes ya ese fondo de emergencia, ese fondo de seguridad? ¿Lo has podido crear? ¿Bien? ¿No lo has podido crear? Entonces, esa es otra condición. Si yo de repente tengo la posibilidad de ahorrar un poquito y no tengo ese fondo de emergencias, quizá yo lo que debo hacer primero es crear el fondo de emergencia antes de pensar pagar alguna deuda. Bien, otro punto entonces a considerar, la situación económica o financiera que tengo en ese momento. Si tengo otras inversiones también, de repente, aparte de ese fondo de emergencia, yo tengo otras inversiones, estoy bien diversificado en otro lado. Esa es otra cosa a tomar en cuenta también para saber si yo voy a pagar deuda, qué tipo de deuda voy a pagar. Si son deudas de activos, de cosas que estoy comprando, o son deudas de gastos, que vamos a entrar un poquito en eso también. Otra cosa es cuáles son esas condiciones de esas deudas. Bien, si yo tengo un préstamo a un bajísimo costo, a una tasa muy económica, porque de repente yo trabajo, por ejemplo, que se da mucho en una institución financiera y por trabajar ahí, uno de los beneficios como empleado es que me da una tasa por debajo de la del mercado, que es muy baja y atractiva. Quizás yo debo pensar si me hace sentido o no pagar ese préstamo. Perfectamente, quizás no lo debería pagar entonces. También aparte de ese nivel de tasa, ¿a qué tiempo está ese préstamo? Si es un préstamo con una tasa muy alta y un corto tiempo, que se vence en 6, 8 meses, yo puedo quizás sopesar y decir, bueno, sí, lo pago y salgo de eso porque es corto y lo puedo afrontar, pero si estoy hablando de una deuda de 15, 20 años como un apartamento, son otras cosas las que tengo que tomar en cuenta. Entonces, ¿cuál es el tiempo de esa deuda? Esa tasa que tengo actualmente, aparte de ser atractiva o alta o lo que sea, es fija. Logré fijar esa tasa al todo el periodo del tiempo. No tengo ese riesgo de que si la economía va mal, me van a subir la tasa y me voy a ver afectado. Muchas personas en mi país, en República Dominicana, en el 2003 tuvimos una crisis y hubo una devaluación muy fuerte donde se duplicó la moneda, se devaluó un 100% el peso y adicional a eso también una gran inflación, lo que provocó todo esto que las tasas de interés se duplicaran en muchos casos. Y conozco casos, personas
cercanas a mí que de repente pagaban 30,000 pesos, por ejemplo, de un préstamo de un apartamento y en unos meses terminaron pagando 70,000 pesos. Entonces, dime tú, si tú estás ganando, por ejemplo, 100,000 pesos, donde tu préstamo es de 30,000 pesos, es perfectamente manejable, es un 30% de tus ingresos totales, bien, y ahora te lo ponen a 70, no lo vas a poder pagar. Entonces es un riesgo también que estás asumiendo, cosas que pueden pasar. Entonces, ¿está la tasa fija o no? Son cosas que también tienes que tomar en cuenta. ¿De qué son esas deudas? Esas deudas son de gastos corrientes, es de un viaje que yo hice, es de ropa que me compré, o es de un activo, es de un vehículo, es de una casa. O sea, son cosas que también tengo que tomar en cuenta para poder saber si hace sentido pagar el préstamo o no. Y sobre todo, saliendo entonces ya de esas condiciones que tenemos que saber, repito, tengo que saber cuál es mi nivel de ingresos versus gastos, la situación o la etapa de la vida que estoy, si soy soltero, si soy casado, si tengo hijos. Tengo que saber también si tengo mi fondo de emergencia, tengo que saber cuáles son las condiciones de la deuda que quiero pagar, el tiempo, la tasa, si es fija y demás. Tengo que conocer también, como decía, si el tipo de deuda, o sea, la deuda, para qué es que estoy pagando con esa deuda, es un gasto o es un activo. También lo importante es por qué yo quiero pagar esa deuda, para qué, cuál es la intención, cuál es el objetivo de pagar esa deuda. Bien, porque si yo lo que estoy haciendo es pagando esa deuda, porque simple y llanamente lo que quiero es tomar ese, digamos que ahora ingreso liberado que tengo de ahí, si yo pagaba 30,000 pesos, por ejemplo, y logré pagarlo y ya no tengo esa cuota de 30,000, lo que voy a hacer con esos 30,000 es gastarlos, pues óyeme, analiza bien y de repente no pagues nada. Bien, dependiendo de qué tipo de deuda es, porque si es una deuda de un activo de tu casa, estás poniendo ese dinero dentro de la casa, pero entonces ahora si lo pagas y lo que vas a liberar eso para gastar y no vas a hacer nada, entonces no tiene sentido. Entonces tienes que pensar para qué lo estoy haciendo. Es emocional, es porque yo quiero liberarme. Muchas personas, yo, por ejemplo, me conozco y sé que soy muy abocado a no tener deudas. Es emocional, soy yo que no quiero deberle a nadie. Es para liberar ingresos, para dedicarlos a ahorrar o a invertir. Es para eliminar el riesgo, porque me temo que van a subirme la tasa y me va a afectar. Es por el riesgo cambiario, porque de repente la deuda está en dólares y me temo que puede haber una devaluación. O es para eliminar, por ejemplo, costo financiero, que es, yo tengo una tasa, por ejemplo, altísima de un 50%, porque es un usurero el que me hizo el préstamo y realmente me va a costar mucho tiempo y mucho dinero poder saldarla y mejor si pago el capital y lo que quiero es liberar. O sea, tengo que saber también cuál es la intención o el objetivo de hacer ese pago de la deuda. Bien. Hasta ahí entonces, más o menos, vamos bien. Quisiera saber si le hace sentido, si vamos entendiendo por ahí el tema que tenemos y lo que estoy planteando hasta este punto. Me van comentando por ahí. Entonces, vamos a ver tres diferentes escenarios ahora, luego de ver esas condiciones. El primero, yo diría que cuando definitivamente sí o sí tienes que pagar deuda antes de comenzar a invertir. ¿Cuándo definitivamente sí? Bien, pues definitivamente si tienes un problema de deuda. Si el porcentaje de lo que pagas en cuotas, pues no te deja espacio para tú poder afrontar lo que son tus gastos básicos y tu ahorro, pues definitivamente tienes un problema de deudas. Bien, donde ese porcentaje quizás que está pagando de cuota para el estilo de vida o la etapa de la vida que llevas, quizás si estás casado, por ejemplo, y tienes hijos, y tú tienes cuotas de préstamo que representan el 50, el 60, el 70% de todo tu ingreso, evidentemente tienes un problema de deuda y no debes comenzar a invertir. Lo que tienes que comenzar es a pagar deuda para reducir eso que está ahí. Bien, definitivamente. Entonces, esa es la primera, digamos, condición. ¿Cuándo? Definitivamente sí, si tengo un problema de deuda. Algunas personas pueden decir, por ejemplo, que he escuchado a muchos autores, dice Ana Domínguez que sí se entiende. Excelente, gracias. Muchos autores comentan y dicen, no, si tú tienes más de un 40% o un 50% de cuotas de préstamos, tienes que comenzar a pagar deudas. Y yo le puedo decir, sí, puede ser una regla de oro para tú tomar un parámetro, pero realmente si tú estás en tus 20, comenzando tu vida laboral, por ejemplo, y tienes pocos ingresos y lo que tienes es una deuda quizás de un vehículo que acabas de sacar, que primero tu vehículo, quizás si tú estás viviendo en casa de tus padres todavía, tener un 40% de deuda
quizá no es nada para ti. Entonces, por eso digo, analicemos también cuál es la etapa de la vida, si me está afectando o no en mis gastos básicos. Bien, perdón. Otro punto donde sí o sí yo debo pagar deuda antes de comenzar a pensar a invertir, bueno, pues entonces también es si la deuda que tengo actualmente o tengo deudas que son demasiado caras, donde yo tengo, por ejemplo, el que la tasa está muy por encima del mercado, de lo que puedo conseguir con un préstamo en el mercado. Si de repente yo estoy pagando un 50% anual, estoy pagando un 60% de tasa, ¿bien? Quizá yo puedo o reestructurarla, tomar un préstamo mucho más económico y pagarla para liberar parte de la cuota. O sea, si estoy pagando 30,000 pesos porque la tasa es muy alta, quizá yo puedo buscar un préstamo de consolidación que me dé una tasa mucho más baja, libero quizás la mitad y comienzo a pagar entonces nada más 15,000 pesos de préstamos y ya estoy liberando 15,000 pesos más, que dependiendo en la etapa que yo esté y lo que yo quiera hacer, yo puedo utilizar perfectamente para seguir saldando más deudas entonces y liberar deudas. Bien, esa puede ser una técnica. Entonces, ¿qué puedo hacer? Mucha gente habla de las dos vertientes de pago de deudas y mucha gente son como muy fanáticas y muy apasionadas con un solo tema. Hay mucha gente que dice, la mejor técnica para pagar deudas es el snowball, la bola de nieve. Y otros dicen, no, el pagar la tasa más cara. Y señores, no podemos ser apasionados. Los dos son cosas que funcionan. Más o menos para los que no conocen, hay mucha información en internet que pueden buscar lo que es el método de bola de nieve para pagar las deudas. Pueden buscarlo así o googlearlo. Método bola de nieve para pagar deudas o lo que es pagar la deuda más cara. Le explico rápidamente lo que es, aunque no voy a entrar muy en detalle. El método de bola de nieve es agarrar y decir, ok, perfecto, yo estoy en un nivel de deuda demasiado alto, debo comenzar a liberar deudas, tengo 3, 4, 5 deudas. Yo comienzo por la deuda más fácil de yo cancelar más rápidamente, la de más corto tiempo, quizá la de menor cuota y la de menor monto, porque la idea de este método es que yo agarro y tomo todo el esfuerzo que tengo para pagar capital, se lo pago a esa que está ahí e inmediatamente termino de pagarla rápidamente, libero esa cuota. Y si yo pagaba, por decir un número, 5,000 pesos de esa cuota, inmediatamente ya acabo de liberar 5,000 pesos de mi presupuesto para poder ahora seguir atacando otras deudas. Y así sigo entonces tratando de ir eliminando y se vuelve una bola de nieve, pues de ahí viene el nombre, donde yo cada vez voy liberando más espacio de mis ingresos para ir afrontando otras deudas. El otro método es cuando quizá yo no tengo un problema de deuda, sino que yo tengo una deuda que quiero afrontar, que quizá es muy cara y quiero liberarla. Este puede ser, por ejemplo, el caso de un apartamento donde yo estoy holgado, estoy tranquilo, pero quiero saldarlo no en 15 años, sino en 7 y comienzo entonces a pagar la deuda más cara que quizá podría ser este del apartamento que he puesto como un ejemplo. Entonces son básicamente como dos técnicas. Entonces, ya abordamos entonces ahí lo que es cuándo definitivamente sí pagar deudas antes de comenzar a pensar a invertir. Dos casos. Tengo problemas de deuda, el monto es demasiado alto, las cuotas no me permiten tener los gastos básicos o estoy muy apretado, o las tasas que tengo son excesivamente caras, son de usurero, son de un 50 anual, 60 anual o quizás hasta de un 20% anual, que se ha escuchado perfectamente por ahí, de ese tipo de casos. Entonces, caso número 2, ¿cuándo probablemente te haga sentido pagar deudas? ¿Cuándo probablemente haga sentido pagar deudas antes de comenzar a invertir? Bien, cuando estas deudas no me están permitiendo ahorrar lo suficiente o invertir lo suficiente o cuando no están afectando quizá mi presupuesto mensual o mi nivel de ahorro, pero tengo deudas que no son muy saludables porque son deudas que solo han cubierto gastos o, la otra vertiente, activos que podríamos llamar no productivos o tóxicos. Y vamos a entrar entonces un poquito ahí. Bien, ¿cuándo entonces probablemente tengo que analizar y pagar antes de invertir? Cuando quizá me está afectando mi nivel de ahorro o de inversión o no me está permitiendo ese nivel de ahorro o inversión o no lo está afectando mi presupuesto mensual, pero lo que estoy es cubriendo con esos préstamos gastos o activos no productivos. ¿A qué me refiero entonces primero con gastos? Quizá yo lo que hice fue que tomé un viaje y lo que hice fue que entonces tomé un préstamo. Entonces, ese gasto, de repente el préstamo que tomé, no se corresponde con el tiempo del gasto.
Bien, me explico. Si yo pretendo viajar, por ejemplo, anualmente y este año acabo de viajar y tomé un préstamo a 3 años, tengo un problema, porque el año que viene todavía voy a estar pagando ese préstamo. O hice una remodelación de la casa que quizá no tiene un impacto tan fuerte en el crecimiento del valor de esa propiedad y el préstamo lo tomé a 7 años, a 8 años. Bien, un préstamo bastante amplio. O de repente me fui de viaje y lo que hice fue comprar mucha ropa y entonces la financié. Y la financié y tomé un préstamo a 2 años. Bien, entonces quizá algunos préstamos se hacen sentido en este caso si yo lo tomo a menos tiempo. Si yo tomo un viaje y yo llego y tomo un préstamo para saldarlo a 4 meses, a 5 meses, yo te digo, bueno, suena razonable. Es un préstamo que perfectamente yo podría quizá decirte que sí, que lo mantengas. Bien, dependiendo de la tasa y las condiciones y demás. Ahora, lo que tenemos que tener claro es que cuando nos pasa eso, cuando no nos organizamos correctamente para nuestros gastos regulares y lo que estamos haciendo entonces es financiándonos para poder suplir esos gastos que como quiera vamos a tener, o sea que lo que hicimos fue que no presupuestamos correctamente, pues al final eso nos está saliendo mucho más caro. Ya en otros lives hemos hablado, por ejemplo, de las técnicas para ahorrar cuando estamos viajando y cómo disfrutar más al viajar. Y una de las cosas que hablamos es que si usted planifica con tiempo su viaje, meses de antelación, usted perfectamente puede ir separando ciertas cuotas. En vez de pagarla después que usted llegue con ese préstamo, usted puede ir acumulando e incluso colocándola en algún producto financiero de inversión, sea un certificado o un bono que venza para la fecha en que usted piensa viajar, que le van a devolver su dinero con los intereses, pues a usted le va a salir mucho más económico porque va a llegar mucho más rápido a la meta y se va a ir mucho más tranquilo. Versus que si se va entonces de viaje y trae el préstamo con la tarjeta full, entonces va a durar un año quizá o el tiempo que decida pagando intereses y le va a salir todo mucho más caro, a tener muy pendiente. Y peor cuando esos préstamos de consumo corriente lo estamos haciendo para pagar gastos que son básicos, como por ejemplo, aunque voy a dar otro twist ahorita más adelante con eso, si yo estoy pagando el colegio de mis hijos, por ejemplo, con un préstamo a 2 años, oye, el año que viene tengo que pagarlo de nuevo, entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo esa deuda también ahí corriendo y se juntan ambas, ¿bien? Entonces ahí probablemente tú tienes que analizar y probablemente tengas que pagar también deuda antes de comenzar a invertir. Entonces, el otro caso, cuando son de activos no productivos o tóxicos. Aquí digo nuevamente, probablemente tengas que analizarlos y pagarlos. ¿A qué me refiero con activos no productivos o tóxicos? El caso que hablamos, por ejemplo, hace un par de semanas de la casa de playa. Yo tengo una casa de playa, una casa de veraneo o un, qué sé yo, un timeshare, no sé, lo que sea que yo adquirí, donde esa casa no voy regularmente, no la tengo alquilada, o sea que no genera dinero, representa gastos regulares mensualmente de mantenimiento y demás. Hay un capital preso, concentrado ahí dentro, porque pongamos un número, yo compré esa casa en $200,000, puse $50,000 y cogí un préstamo de 150, ya he pagado 50, ya yo el activo he colocado ahí $100,000 ahora mismo, lo que tengo en mis manos, en mi patrimonio, pero debo otros 100,000. Entonces, esos 100,000 que están colocados ahí no están produciendo nada, al contrario, me están demandando pagar intereses por la otra parte, tengo gastos de mantenimiento y demás. Perfectamente usted analiza esa ecuación y dice, oye, pero yo quizá lo que puedo hacer es vender la casa, $200,000, saldar el préstamo, los $100,000, me quedo con $100,000, los invierto y me libero de los gastos que tengo regularmente, mensualmente. Y si eso lo uno con los intereses que me va a dejar, por ejemplo, esos $100,000 que acabo de recuperar que estaban presos en esa propiedad, perfectamente yo puedo tener quizá suficiente dinero para yo irme de veraneo a un sitio alquilado cuando yo quiera y voy a estar incluso con mucha más bienestar y satisfacción porque no voy para el mismo sitio ni tengo el compromiso de una casa que tengo que mantener, sino que yo voy y me atienden con todo. Es el tipo de ecuaciones que muchas veces tenemos que hacer en ese caso. Otra deuda que podría ser tóxica o no productiva es un préstamo en un vehículo 0 kilómetros donde la cuota me excedí y de repente estoy pagando el 20%, esa cuota representa el 20% de todos mis ingresos. Bien, entonces, imagínate que perfectamente tú puedas saldar una parte de ese préstamo y lo reduzcas a un 10%,
ya acabas de liberar un 10% que perfectamente tú podrías dedicar, por ejemplo, al ahorro o a la inversión. Bien, entonces, de nuevo, claro, al inicio hablamos de las premisas de que deberíamos siempre estar ahorrando, invirtiendo y que los préstamos que tomemos no nos afecten nuestro presupuesto y que sean cuotas que nosotros podamos pagar. Bien. Y por último, entonces tenemos cuándo, la tercera parte que sería el otro escenario es cuándo requerirían más detalle o más análisis. Que yo digo, ok, no es que probablemente, sino espérate, este es un poquito más complicado, requiere más análisis más profundo. Y bien, esto sería cuando de repente yo estoy muy cómodo y no afecta mi nivel de ahorro o presupuesto. Quizá esa deuda es para un activo productivo, vamos a hablar quizá de algunos ejemplos ahora, o un activo que forma parte de mi patrimonio. Eh, o el otro caso es donde si yo no tuviera ese préstamo, de cualquier forma yo tuviera ese gasto dentro de mi presupuesto. Bien. Ese es el caso del apartamento, por ejemplo. Yo podría tomar un préstamo del apartamento, pero de cualquier forma es un activo, vamos a decir que productivo, pero en el sentido de que de cualquier forma yo tengo que pagar alquiler. Entonces, hay que analizar un poquito más si hace sentido pagarlo o no. Ahora, antes, vuelvo y recuerdo, antes de tú evaluar esa posibilidad de si tengo que pagarlo o no, pregúntate, ¿qué vas a hacer con el dinero que vas a liberar? ¿Es para gastarlo? Entonces, oye, mejor no lo pagues, si lo que vas a hacer es gastarlo. Ahora, si le vas a dar un uso productivo, si lo que vas a hacer es ahorrar e invertir, bueno, entonces analicemos el caso. Recuérdate que más adelante te voy a dar una hoja donde te va a presentar diferentes escenarios para que tú pongas tus números ahí dentro de lo que sería un préstamo versus lo que sería, por ejemplo, invertir el mismo dinero de la cuota en otros productos financieros. Hola Jennifer, saludando por ahí. Hola, hola. Entonces, un ejemplo que se da también en este sentido. Imagínense el colegio. Yo tengo que pagar el colegio de los niños todos los meses. Bien, pero de repente me presentan un préstamo. Para que tú veas que no todos los préstamos no hacen sentido y hay que siempre pagarlos. Imagínate que el colegio de tus hijos, como pasa muchas veces en muchos colegios en República Dominicana, en Santo Domingo, no hay pagos mensuales, sino que te exigen que tú hagas el pago total del año. O que hacen, por ejemplo, que solamente sean 4 cuotas al año. Y efectivamente es un golpe muy fuerte para ti prepararte y sacar ese dinero y vas a tener que tomar un préstamo. Pero imagínate que ese préstamo tú lo conseguiste con una oferta de tu banco, donde tu tarjeta de crédito o tu tarjeta de crédito que tiene quizá un límite extra o un diferido que tú puedes tomar, tenía una oferta para un descuento para tú pagar la escolaridad de los niños. Entonces, te ganas el descuento y que tiene una muy buena tasa, ¿bien? Y te lo van a poner mensualmente. Óyeme, y que al final, como tú haces el ejercicio, tú dices, bueno, la tasa que yo estoy pagando, neto, considerando ese descuento que tengo, bien, yo lo que estoy pagando es, si las tasas en República Dominicana andan quizá la más económica por un 15, 16%, yo estoy pagando un 8% con todos estos descuentos y todas las cosas que conseguí aquí, donde yo un bono del gobierno puedo conseguir un 10%, o sea que esta tasa está por debajo de lo que yo pudiera invertir el dinero. Pues perfectamente ese es un préstamo que yo tomaría y lo mantendría sin ningún problema, porque me está suavizando mi presupuesto mensual, tiene una tasa razonable porque aproveché los descuentos y demás, y no tengo otra opción que hacerlo de esa forma porque el colegio no me permite pagarlo mensualmente, sino anual. Entonces es un préstamo que yo diría que es perfectamente saludable y lo puedo mantener. Entonces, para que se den cuenta de que no siempre hace sentido agarrar y pagar deudas, ¿no? Entonces, vamos ahora con las consideraciones del apartamento. Lo primero que tengo que decirles, el asunto de si, antes de entrar en esto, el asunto de si comprar o alquilar la vivienda donde yo vivo, no para invertir, que es otra ecuación, es otro análisis. Cuando yo voy a invertir en apartamentos es otra cosa. En la ecuación o la decisión de si donde yo vivo, donde yo voy a vivir, lo voy a comprar o lo voy a alquilar, es una decisión que no es solamente financiera, señores. Es un asunto de estilo de vida y de qué te va a hacer a ti dormir tranquilo. ¿Bien? Ese es el caso, porque acuérdense que el dinero es un asunto para dar bienestar. Bien, entonces, lo que sí, cuando yo tomo ese préstamo, que es lo que mucha gente toma el error en los apartamentos, yo debo comprar el apartamento que yo pueda pagar. Yo no puedo, y señores, es muy, muy común, lamentablemente yo he visto eso, personas que pierden su apartamento porque la cuota
no calcularon la cuota que van a pagar regularmente y quizás están alquilados pagando 20,000 pesos, se meten en un apartamento y ahora tienen que pagar 40,000 pesos, pero dicen, no, yo llego. Y no analizaron bien cuáles son sus gastos básicos de todo el mes y no ven ese impacto que va a tener esos 10,000 pesos adicionales o esos 20,000 pesos adicionales. Y además que quizá no consideraron cuáles son los otros gastos que van a tener por cambiarse a un apartamento más grande, que puede ser que paguen mucho más luz, que paguen más mantenimiento, que paguen otras cosas que no estaban considerando. Entonces, de repente terminan entonces perdiendo dinero porque tienen que salir rápidamente del apartamento. Entonces, yo tengo que comprar el apartamento que yo puedo pagar, la cuota que yo puedo pagar. Entonces, en ese sentido, sí, algo muy interesante con el apartamento y es que si tú lo haces correctamente y tomas una cuota similar o prácticamente igual a lo que tú pagarías de alquiler, pues perfectamente hace sentido, porque de cualquier forma tienes que pagar alquiler. Y si tienes la capacidad de llegar a poner un capital suficiente para tú poder llevar que ese préstamo sea, la cuota del préstamo sea igual que el alquiler, perfectamente hace sentido, ¿bien? Si es tu estilo de vida y tu decisión, que lo que tú quieres es tener un apartamento propio, ¿bien? Ahora, ¿lo vas a pagar? Ahora, ya lo tomaste y lo vas a pagar. Antes de pagarlo, ¿qué vas a hacer con el dinero que vas a liberar? Es una cosa que quiero que tomes en cuenta. Otras consideraciones. ¿Cuál es la tasa que tiene ese apartamento? Porque como decía, si el apartamento tiene una tasa muy atractiva por debajo de lo que está en el mercado o por debajo de lo que tú puedes ganar invirtiendo el dinero. Si yo puedo invertir y ganar una tasa de un 10% y el apartamento esté pagando un 10%, yo diría, óyeme, analiza bien porque quizá no hace sentido, mejor pon el dinero ahí dentro en el apartamento. Ahora, también toma en consideración, esa tasa está fija, ¿a qué tiempo lo tomaste? Yo siempre recomiendo que las tasas de los préstamos de inmobiliario no lo tomen a más de 15 años, porque más de ahí ya la cantidad de intereses que tiene que pagar pues sube demasiado. Y por otro lado, otra consideración entonces, para el otro lado, para el que no quiere pagarlo, también si voy a hacer ese pago del apartamento, tengo otras inversiones, estoy bien diversificado, tengo mi fondo de emergencia. Con yo poner todo este dinero aquí en este apartamento, no estoy concentrando demasiado dinero en un solo activo, donde tengo mucho más riesgo y donde no está produciendo más que liberarme a mí esa cuota mensual. Bien, son cosas también a considerar. Y por otro lado, otra opción, otra cosa que tú pudieras considerar si vas a pagar el apartamento, bueno, que tú me dices, no, lo que pasa, Ramón, es que la cuota del apartamento hoy en día yo me doy cuenta de que es el 40% de lo que son mis ingresos totales. Y yo necesito pagarle un poco al capital porque yo necesito bajar esa proporción a un 30%. Hablemos con números. Yo estoy pagando 40,000 pesos, gano 100,000 y estoy pagando 40,000 pesos de préstamo de apartamento y me estoy muy apretado y tengo la posibilidad de ponerle un poquito de capital, a pagar un poco de capital al apartamento y reducir eso a 30,000 pesos y ahí yo voy más cómodo. Perfectamente, hace sentido. Lo que vas a hacer es abonarle un poco a ese capital. En ese sentido, te tengo dos cosas que tú puedes hacer. Si no te está afectando, como decía en esta tercera parte, no te está afectando tu presupuesto mensual y tu nivel de ahorro y demás, perfectamente lo que tú puedes hacer si quieres pagarla antes de tiempo es hacer ambas cosas, seguir invirtiendo una parte del dinero que puedes ahorrar e irle abonando una parte al capital. De hecho, hay una técnica muy buena, si las condiciones de tu préstamo, tienes que averiguarlo, lo permiten, si te permiten hacer esos pagos extraordinarios a capital, que es bueno que tú siempre leas tus contratos de cuáles son esas cláusulas, porque mucha gente tiene penalidades por pago anticipado. Si no lo tienen, imagínate lo siguiente, vamos a ver cómo hacemos un ejercicio rápido. Tú comenzaste a pagar tu apartamento y voy a hacer números redondos. Imagínate que tú pagas 20,000 pesos y de esos 20,000 pesos, si tú chequeas el estado, probablemente, qué sé yo, 2,000 pesos se vayan a capital y 18 se están yendo a intereses. Por decirte un número, no he hecho el cálculo, pero digamos que es así. Entonces, 2,000 solamente a capital y 18 a intereses. Entonces, imagínate que tú dices, oye, pero son 2,000 pesos nada más de capital. ¿Y qué tal si yo todos los meses decido de mis ahorros acumular y pagar 2,000 pesos más de capital? ¿Qué estoy haciendo en ese momento? Me estoy ganando un mes. Me estoy ganando un mes. Si me permiten hacer eso, o si no me permiten hacerlo mensual, quizás si lo voy acumulando y al final del año lo pago al capital como un todo, yo puedo lograr pagar el préstamo a la mitad del tiempo. Entonces, si lo cogía 15 años, probablemente en 7 años, 8 años yo voy a haber saldado el préstamo y voy a pagar muchísimo menos intereses. Bien,
Claro, siempre y cuando en este caso que yo estoy reduciendo el tiempo, no la tasa, ¿bien? Que son cosas diferentes, ¿bien? Entonces, a este punto, déjame compartirte aquí a las personas que están en Facebook, le vamos a compartir el enlace al video que explica la hoja de cálculo donde tú vas a poder evaluar lo que es tomar prestado para un apartamento versus si tú tomas esa misma cuota que tú pagas mensualmente y la vas invirtiendo, el efecto que tiene eso en el tiempo. Te vas a dar cuenta, como digo en el video, de que en un préstamo de 20 años, si tú haces eso, regularmente vas a terminar teniendo, perdón, 5 veces más en capital de lo que realmente vale el apartamento. Bien, así de impactante puede ser. Ahí ustedes pueden poner sus datos, van a ver un videito y hay un enlace donde tiene ahí la hoja de cálculo que la pueden descargar y ponen sus datos. El video le va a explicar cómo utilizar la hoja de cálculo. Las personas que están en Instagram, en un ratito le vamos a poner más adelante en el bio este vínculo donde está entonces esa hoja de cálculo y ese video para que ustedes puedan pues evaluarlo. Bien, entonces, en conclusión, no te digo que no lo pagues, no te digo que no pagues el apartamento, sino que lo analices y que perfectamente, como decía, puede tener un plan para ir abonando al apartamento como también ir invirtiendo al mismo tiempo, ¿bien? Regularmente sí hace sentido, porque regularmente la tasa de préstamo está por encima de la tasa de inversión y si lo ves de esa forma te vas a dar cuenta entonces que hace más sentido pues hacer ese ejercicio e irlo pagando, ¿bien? Que te puedes dar cuenta con la hoja de cálculo que vas a tener ahí. Eh, por último, quería comentarles, una persona por aquí saludándome, señor Fuertes, bienvenido, hola, hola. Eh, Diomar González, saludos. Jennifer Acosta, hola. Eh, Estratega, saludos, hola, hola. Si tienen su preguntita la pueden dejar por ahí. Déjame revisar los comentarios. No veo ninguno por aquí hasta ahora. Saludos, saludos, saludos. Bien. Entonces, finalmente le iba a comentar que mucha gente me dice también, ok, y en el caso, Ramón, de que yo tengo el dinero, o sea, no es que si yo voy a estar abonando y demás, óyeme, yo debo 1 millón de pesos de ese préstamo y yo lo quiero pagar y salir de eso. Bien, toma en consideración todo lo que te comenté anteriormente para qué es el préstamo, si es de gasto, si es de un activo, patrimonio tuyo, si produce dinero, si no produce. Bien, pero también quiero que tomes en cuenta cuál es la tasa que tiene actualmente y cuál sería el efecto, por ejemplo, que lo puedes ver con esta hoja que te acabo de compartir ahí, de pagar ese préstamo versus si yo tomo ese dinero y lo invierto, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la diferencia? También tengo que preguntarme, ok, perfecto, tú tienes ese 1 millón de pesos y lo vas a pagar, ok, pero ¿tienes más dinero? ¿Tienes un fondo de emergencia? ¿O te vas a quedar sin ningún tipo de efectivo y liquidez para afrontar una eventualidad? Entonces, ten cuidado, no lo pongas todo, no lo pagues todo inmediatamente. Tienes otras inversiones, estás bien diversificado, aparte de ir a pagar ese préstamo quizás de apartamento, que es lo que a la gente más le gusta pagar porque se siente que tiene algo realmente de ellos. Ten pendiente que si no, estás concentrando todo tu capital en un solo activo, que es donde vives y no estás generando dinero realmente. O sea que, no te digo que no lo pagues, pero quizás no lo pagues todo. ¿Qué más? A ver qué nota tengo por aquí. Sí, que esté bien diversificado, tengo por acá. Ah, y lo último, perfecto. Que siempre tengas pendiente, ok, ya pagué, nada más debí 1 millón de pesos, Ramón. Sí, yo tengo el fondo de emergencia. Sí, yo tengo otras inversiones. Yo tengo 1 millón de pesos y la tasa me hace sentido ahora mismo pagarla. Ok, perfecto. Lo vas a pagar. Quiero que me digas ahora y que pienses, con esa cuota que vas a liberar, ¿qué vas a hacer? ¿La vas a gastar o vas a comenzar a poner a producir por otro lado? Toma en cuenta eso también. Bien. Entonces, señores, esto es todo por hoy. Creo que, siempre trato de hacerlo corto y me alargo. Tengo como 40 minutos aquí hablando. Pero bueno, déjeme ver si tengo muchos saludos por aquí en Facebook. Hola, Miguel desde Chile. Saludos. Maribel, hola. Bárbara Cramwinkel estaba por acá también. Y no tengo preguntas en el día de hoy. Bueno, yo espero que eso sea que se haya entendido todo. Y entonces, será entonces hasta la próxima semana con otro tema súper interesante que ya se enterarán pues a través de nuestras redes sociales. Sin más, entonces con esto, señores, los dejo. Reinvertir, dice señor Fuertes. Gracias, como siempre, muy buen trabajo. Gracias a usted, señor Fuertes, por estar por ahí activo. Muchas gracias a las personas en Instagram.
Bueno, pues señores, pues será hasta la próxima semana. Espero que esta información le quede y le haya sido muy interesante. Si llegaste tarde antes al live, pues sabes que lo vamos a subir también en nuestra página. Va a estar disponible por 24 horas en Instagram y también luego lo vamos a subir en lo que va a ser también en nuestro canal de YouTube, que pueden también seguirnos por ahí si les interesa más seguirnos en YouTube. Así que hasta luego. Bye bye y nos vemos en la próxima semana.